¡Hey! ¡Hola! ¿Qué mejor manera de festejar la víspera de Navidad que con este panzón? ¿Están listos? ¡Oh, sí, nenas! ¡Oh, sí! ¿Qué es eso? Mi libro de autógrafos, El fantasma iraquí, junto a mi papá y Santa Claus. ¡Oye! ¡Es la misma letra! ¡Ay, cómo vas, bro! Es momento de resumir el capítulo 3 de la temporada 3 de What If, la cual en el episodio anterior trató sobre Agatha descubriendo que en el núcleo de la Tierra se estaba gestando un celestial, por lo que como era de esperarse su ambición de poder la llevó a querer absorber su energía, y para ello engañó al animal del eterno Kingo, haciéndolo creer que su objetivo era salvar a la humanidad, cuando más bien lo que quería era convertirse en una ser cósmica, plan el cual rindió frutos e incluso logró reventarle su mami a Arishem, solo que cuando arremetió contra la Tierra pidiendo a los humanos arrodillarse ante ella, Kingo recurrió al poder del amor logrando que Agatha se arrepintiera de sus pecados. El problema es que la muerte de Arishem provocó que un grupo de celestiales quisieran venganza. No es hora de pensar, es hora de correr. El capítulo 3 empieza mostrándonos la famosa misión Diciembre 16 1991, o sea el día en que los papás de Tony Stark, Howard y Maria Stark se dirigían a S.H.I.E.L.D. para entregar una nueva variante del suero del supersoldado que lograron crear con éxito, pero en eso, ¡pum!, fueron emboscados por el soldado del invierno no solo para robarles el suero, sino para darles matatena cruelmente mandándolos con San Pedro. Pero lo curioso es que en esta ramificación fueron salvados nada más y nada menos que por Red Guardian, o sea la contraparte del Capitán América creada por la Unión Soviética, quien se dio hasta con la silla con Bucky, pero aún no sabemos exactamente la razón. No quiero dormir, quiero respuestas. Así que para tener un poco de contexto retrocedemos unas cuantas semanas a la madre Rusia, donde al Red Guardian escuchar como su jefe, el general de la habitación roja Draco, está haciendo una alianza con Hydra solicitando descongelar al soldado del invierno, el panzón se enfurece diciendo que cómo es posible que quieran que Bucky represente a Rusia cuando él ni siquiera es ruso, pero a Draco le valen 3 kilos de chorizo, así que de ahí nos vamos con Bucky, quien es despertado de su criogenia por el general Karpov visto en Capitán América Civil War, y luego procede a leerle las palabras de activación del libro rojo para obedecer todas y cada una de sus órdenes, solo que mientras esto sucedía, Red Guardian lidia con la traición amenazando con ofrecer sus servicios a S.H.I.E.L.D., por lo cual después de pasar un tiempo viviendo en Estados Unidos, se entera de la nueva misión de Bucky y se dirige a detenerlo, misión la cual era justamente robar el suero y luego asesinar a Howard y Maria Stark para no dejar testigos, así que se rompen el hocico, se dan hasta con la silla y se meten la macana por el culo, pelea la cual es interrumpida por la policía, por lo que no les queda de otra más que huir. El problema para Bucky es que como esto significó su primera misión fallida, ya que solo logró recuperar uno de los 3 paquetes del suero, y aparte dejó vivitos y coleando a los papás de Toñito, Hydra se comunica para decirle que ha comprometido la misión y ahora está por su propia cuenta, así que mientras se zambute unas hamburguesas con su nuevo amigo Red Guardian, el Dr. Bill Foster de S.H.I.E.L.D. por su parte es encargado de investigar el atentado a la familia Stark, o sea el ex compañero de Hank Pym, quien así como Ant-Man puede hacerse pequeño, en los cómics él puede hacerse gigante y se hace llamar Goliath, así que después de hacer alianza con la oficial Ranger Morales, que no tiene nada que ver con Miles Morales, descubren que los otros 2 paquetes del suero del supersoldado quedaron esparcidos en la calle, por lo cual inmediatamente ordenan cerrar aeropuertos, trenes y el metro hasta dar con los criminales, barricadas las cuales surten efecto ya que logran detenerlos mientras se dirigían a Las Vegas. El problema es que cuando Red Guardian creía estarse haciendo amigo del Dr. Foster, Bucky se harta y se saca la pistola como mi tío para asesinarlo, pero como Red Guardian no es un asesino, pisa el acelerador a fondo para salvarle la vida y de paso escapar. Algo está muy mal. Escape el cual se convierte en tremenda persecución llena de balazos por aquí y balazos por allá como en Culiacán, por lo cual al Dr. Foster no le queda de otra más que sacar su traje de Goliath y demostrar que es Team Sangre pasando de ser pequeño a ser inmenso. La cuestión es que como las balas y misiles de Bucky no le hacen ni cosquillas, a Red Guardian no le queda de otra más que combatir cuerpo a cuerpo hasta hacerlo comer tierra, así que después de aplicar un rápido y furioso saltando a un barranco con el poder de la familia, mientras los policías investigan la zona donde cayó el auto, nuestros protas por su parte se infiltran a una veterinaria para atender sus heridas, lugar en el cual Bucky le confiesa a Alexei no recordar absolutamente nada sobre su pasado, ni siquiera su nombre, por lo cual el panzón se ofrece a ayudarlo. El problema es que después de una sesión terapéutica con la que Alexei se gana la amistad del soldado del invierno, Bucky recibe una llamada de Hydra para decir que Red Guardian se ha convertido en una piedra en el camino, por lo cual deberá asesinarlo y regresar a casa inmediatamente.
inmediatamente. No pueden hacerme esto a mí. Así que Bucky, confundido sin saber qué hacer, por el momento decide seguir con su camino, llegando a su destino, Las Vegas, ya que ahí se encuentra un pibe llamado Rook, quien en teoría los ayudará a escapar de la policía y regresar a la madre Rusia, cuando de repente resulta que el tal Rook en realidad es Obadiah Stane, o sea, la mano derecha de Howard Stark, quien les deja en claro que él no es un espía ruso, sino solamente le otorgó a Hydra información clasificada sobre el suero del supersoldado, para que una vez que el soldado del invierno asesinara a Howard Stark, él pudiera ascender a director general de Industrias Stark, confesión la cual provoca que Red Guardian se decepcione de él, ya que durante años creyó que Rook era un macho alfa lomo plateado, barba de leñador y orgullo ruso, pero resultó ser un calvo capitalista millonetas adicto al dinero. Jamás conozcas a tus superhéroes, porque tiene cabeza de grande. Aunque al menos su discurso de que ningún jefe se preocupa por sus empleados, sino solo los ven como un número que pueden ser reemplazados en cualquier momento, hace recapacitar a Bucky de que a Hydra le da igual si vive o muere, solo lo ven como a un robot encargado de hacer el trabajo sucio, y por lo tanto internamente llega a la conclusión de que no asesinará a su nuevo amigo Alexei. Pero en eso, ¡pum!, al Obadiah saber que estos dos supersoldados fueron los encargados de asesinar a Howard pero fallaron, y por lo tanto en cualquier momento podrían soltar la sopa de que el calvo orquestó todo, sabe que debe asesinarlos sí o sí, ya que su plan se le podría venir abajo, pero no contaba con que Bucky posee un brazo de metal resistente a las balas y Red Guardian un escudo con el que lo manda a volar desde lo alto de un hotel muriendo bien muerto. La cuestión es que como este asesinato llama la atención de la policía una vez más, entre ellos el Dr. Foster y la agente Morales, corren como tiro al blanco disparando a las máquinas tragamonedas del casino para facilitar su escape, y luego aplican el combo super soldado para noquear a Goliath. Pero el problema más grande es que ahora son miembros de la Habitación Roja quienes vinieron a por nuestros protas, entre ellos Karpov, quien procede a leer las palabras de activación del soldado del invierno, por lo cual Bucky rápidamente le confiesa a Alexei que Dreykov le ordenó asesinarlo y debe correr por su vida antes de que sea tarde. El Panzas le agradece no haberlo asesinado, le dice que no lo abandonará y por último se decide ahora él traicionar a la Habitación Roja, así que juntos se aprietan los calzones para enfrentar a todos en su camino, pelea la cual no nos muestran exactamente cómo termina si no hay un corte a negro, pero inmediatamente nos muestran a Bucky nuevamente capturado por Dreykov, a quien le dice que cumplió su misión de asesinar a Red Guardian y luego proceden a lavarle el cerebro. Pero esperen, luego nos muestran a Alexei cumpliendo el sueño americano de ahora tener un trabajo como entrenador deportivo en Estados Unidos, dando a entender que Bucky se sacrificó para que su gran amigo Alexei dejara de ser buscado por la Habitación Roja, a pesar de que él terminaría siendo el soldado del invierno nuevamente, episodio el cual termina con el Dr. Foster reclutando al panzón en la iniciativa Avenger, pero no para sustituir al Capitán América, sino para añadirlo como el séptimo miembro del equipo. Engordaste. Así que hasta ahí, chavales, hasta ahí. Les deseo que tengan una feliz Navidad, pasen la God con sus familias, atásquense de romeros y bacalao. Espero que este panzón les traiga todo lo que hayan pedido y un abrazo fuerte para quienes estén pasando por un momento difícil. Y recuerden que si se hacen miembros del canal, podrán ver casi todos mis videos horas antes o incluso días antes que todos los demás. También podrán comentar con emojis exclusivos que iré cambiando cada mes y también subir entre todos estos rangos mientras más tiempo lleven siendo miembros. Y saludos para José Enrique, Alma Menéndez, Joel Castro, Canosauro, Diana Moreno, Juan Guya que dice: Killer, con tus teorías arreglaste todo el desastre argumental del Soniverso. Qué inteligente hombre. Gracias, Candy. Es bueno que lo aprecies. Y Hans Villalobos que dice: seguramente Killer también dura 10 segundos como el Joker. ¡Qué niños tan precoces! ¡Golosos! Así que ya saben, manténganse fuertes, sueñen en grande, pana duro y nos vemos a la próxima.